Busquemos por favor Juan capítulo 6, versículo 52. Juan 6, 52. Es el mensaje número 24 de esta serie del Evangelio según San Juan. Y el mensaje se llama Comiendo a Jesús. Comiendo a Jesús. Raro, ¿no? Pero es lo que Jesús nos dice. Yo no lo estoy inventando. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, versículo 52. ¿Lo tiene? Antes de leerlo, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Tenga usted de nosotros misericordia que nos acercamos a su palabra. Somos muy fáciles de poner nuestros pensamientos en los suyos, de malinterpretar lo que usted nos quiso decir. Pero también, Señor, reconocemos que no es esta la capacidad nuestra, no es por nuestra propia capacidad, sino por su Espíritu que usted ha puesto en cada uno de sus hijos. Alúmbrenos, llévenos por el camino correcto a través de su palabra, instrúyanos, abra nuestro entendimiento, tenga misericordia de cada uno de nosotros y que la palabra recibida pueda, Señor, ser aceptada con gozo en nosotros, de tal manera que la consideremos aún más preciosa que el oro, más valiosa que cualquier piedra preciosa. Porque hay hombres que en este mundo acumulan riquezas, oro, dinero y plata, mas nosotros seremos verdaderamente ricos en la medida en que le conozcamos a usted. Porque en esta tierra, Señor, las cosas se malogran y las cosas se quedarán en este mundo, mas su palabra permanece para siempre. Eso dice, eso es lo que usted ha prometido y en eso nos basamos. Queremos aprender de usted para vivir para usted, Señor. No queremos una simple fe cognitiva, una fe que se base en el conocimiento solamente, sino que nos lleve a una vida de piedad, a una vida rendida a usted. Gracias por estar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El versículo 52 dice: Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Así que yo no me inventé esto de comer a Jesús. Él mismo lo acaba de decir. Venimos viendo el discurso que Jesús les está dando a ¿quiénes? ¿A quién es este discurso? ¿Se acuerda? Para repasar un poquito. ¿A quiénes les habla? No a sus discípulos. ¿Se acuerda a la multitud que había recibido la multiplicación de los panes y los peces al otro lado del mar? Dice, así comienza el capítulo 6, ¿no es cierto? Jesús multiplica panes y peces para una multitud que había venido a él, y luego esta multitud regresa queriendo más. Y Jesús les dice, el problema es que ustedes solamente quieren llenar su vientre, pero ustedes no me están buscando a mí por ser yo el pan de vida. Y venimos en ese tema del pan de vida. Y vimos como la semana pasada Jesús dijo que el pan que él iba a dar era su carne, su sacrificio.
Y entonces se nos cambia la figura. Ahora ya no se nos habla de pan, sino que se nos habla de carne y de sangre, que es en lo que estamos viendo ahora. Y este discurso de Jesús se los está diciendo a esta multitud porque esta multitud no quería creer en Jesús. Y este capítulo 6 de Juan nos pone ese contrapeso, nos muestra el equilibrio hermoso de Dios en la salvación del hombre. Por un lado hemos visto que la salvación no comienza con el hombre. Es más, nadie puede llegar a Jesús si el Padre no es el que le trae a Él. Entonces, hermano, no es que nosotros de nuestra buena voluntad comenzamos a buscar a Dios, sino que Dios, a pesar de nuestro pecado, nos comenzó a llevar hacia Jesús. Eso es lo que Dios hace con el hombre. Pero la contraparte, la parte opuesta o el balance en todo esto, porque alguno podrá decir, entonces, ¿para qué yo voy a hacer algo? Que Dios haga todo. Dios nos enseña a través de este capítulo que hay una contraparte, que el hombre necesita buscar al Señor. Es una contraparte. El hombre no puede buscar al Señor sin la ayuda de Dios. Pero una vez que Dios lo está habilitando, el hombre tiene la responsabilidad de buscar, de creer, de comer el pan, como diríamos en las semanas anteriores, o como decimos en estos versículos, de comer la carne de Jesús. Hay entonces un equilibrio, ¿lo nota? Hay un don divino, la fe, pero también hay una responsabilidad humana, nuestra, de que si Dios nos está dando vida, tenemos que actuar conforme a lo que Dios nos está dando. Y que antes no lo hubiéramos podido hacer. Ninguno de nosotros, repito, busca a Dios por su propia cuenta. Entonces, la tónica de todo este capítulo 6 es la necesidad de Jesús. El hombre necesita a Jesús. Y Jesús se lo dice abiertamente. Y esto provoca en la multitud una reacción. En el versículo 52, ¿cuál es la reacción que tienen la multitud que escucha a Jesús? Caen rendidos a sus pies y postrados le adoraron. Dice así. ¿Qué dice? Comienzan a contender entre ellos. Esto significa comenzaron a pelearse entre ellos, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Imagínense, Jesús les dice, ustedes tienen que comer de mí. ¿Y cuál es la reacción de la multitud? Comenzaron a pelear, pero entre ellos, no con Jesús a final de cuentas, entre ellos. Quizá porque algunos habían tomado un sentido literal a las palabras de Jesús. O sea, ¿cómo podemos comernos a este hombre? ¿Nos está invitando al canibalismo? ¿Será que tenemos que comernos Jesús no sé, en salsa blanca o junto con... ¿Me dejo entender? Ellos parece que algunos habían entendido un significado literal, que muchas veces cuando Jesús daba sus ilustraciones, los judíos caían constantemente en este error, en tomarlo de una manera literal. Quizá por el otro lado había otro grupo que había entendido que era una figura, y que Jesús les estaba diciendo que si no era por Él, ellos no podían tener vida eterna, pero rechazaban a Jesús, no querían nada con Jesús. Y entonces por eso comenzaron a pelearse los unos con los otros. Comenzaron, imagínense como que aquí, partamos acá del centro de la iglesia, para un lado, discutía, imaginémonos que fuéramos la multitud, ¿no es cierto? Y los del extremo de acá lo habían tomado en sentido literal. Tenemos que hacer caníbales, tenemos que comernos a Jesús. Y los de este otro lado lo habían entendido en sentido figurado. No hay que, o sea, no quiso decir eso. Él está hablando de que es a través de la salvación, pero ¿quién es este hombre para que nos diga eso? Y comienza la pelea, un debate teológico sobre Cristo. Un pleito, no en pleito en sentido de golpes, quiero aclarar, sino un pleito en el sentido de razonamientos, de pensamientos. Pero el problema es que los pensamientos de esta multitud, tanto de un grupo como de otro grupo, eran pensamientos propios. Ellos estaban tratando de entender a Jesús
conforme a su propia cabeza, conforme a sus propios pensamientos. Y yo me imagino cuán necios debieron haber parecido estos hombres de la multitud ante Jesús y ante el Padre, peleándose los unos a los otros por determinar quién tenía la razón, cuando ninguno de los dos tenía razón, pero estaban ahí peleándose, estaban ahí alegando, estaban debatiendo, estaban hablando sobre Jesús, pero no había deseo alguno de ir hacia Jesús. Es tremendamente peligroso, hermano, cuando hay personas que les gusta debatir sobre Cristo, les gusta hablar sobre Cristo, pero no quieren ir a Cristo verdaderamente. Quieren tener un Cristo conforme a sus pensamientos. Quieren creer en el Señor como me parece a mí. Y esa es la frase que hay en la boca de muchísimas personas. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, creo en Jesús a mi manera. Y eso es lo que estaba haciendo la multitud acá. Le digo una cosa, hermano. Es muchísimo mejor un gramo de fe que te lleve a Cristo que toneladas de conocimiento incrédulo. ¿Me entiende? Para Dios es más valioso un poquitito de la verdadera fe que muchísimo conocimiento, pero que ese conocimiento no te conduzca verdaderamente al Señor. Y nosotros tenemos que pesar qué tipo de conocimiento estamos teniendo. Si es el que nos está llevando a la verdadera fe. Jesús termina su discurso hacia estos hombres mostrándole los últimos 4 aspectos de la vida eterna. Ahora alguno dirá, pero este Jesús está empecinado en hablarles de la vida eterna a hombres que no quieren creer en Él. ¿Cuántos de nosotros nos desanimamos cuando otra persona no nos quiere aceptar el mensaje que les traemos del Señor? ¿No es cierto? Cuando conversamos con otra persona, si sentimos que la persona nos está como rechazando, más bien nosotros somos de la contraria, le damos la espalda, ya bueno, al infierno te irás y ahí te pudrirás. Lo interesante es que Jesús viene experimentando rechazo tras rechazo tras rechazo de la multitud. Si leemos todas las respuestas de la multitud, hermano, esta gente no da una. Esta gente no se ablanda con nada. Tienen el corazón duro, están delante del mismo Hijo de Dios y no se ablandan. Pero Jesús sigue hablándoles de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la voluntad del Señor es revelar al hombre la vida eterna. Revelar qué tan grande es su gloria, qué tan grande es su misericordia. Porque, hermano, esto es para que el hombre desee la vida eterna. La vida eterna es un estado, hermano, infinitamente superior a cualquier cosa que podamos tener en este mundo. La vida eterna es deseable para los ojos de todos aquellos en quien Cristo alumbra. Y cuando hablamos de vida eterna, lo que tendría que generar en nuestro corazón es el anhelo y decir, yo quiero, yo cada día quiero conocer y ver la plenitud de la vida que el Señor tiene reservada para mí. ¿Cuántos quieren esa vida, hermano? ¿Cuántos en su corazón gimen cada vez que pecan o cada vez que sufren en este mundo y dicen, Señor, cómo ya quisiera yo estar en la vida eterna? Pablo decía, estoy en estrecho. Por un lado me quisiera ir con el Señor, que es muchísimo mejor, pero por el otro lado entiendo que la iglesia me necesita. Y por amor a ustedes, decía Pablo a la iglesia, por amor a ustedes sé que el Señor me va a dejar acá. Pero, hermano, hay un deseo en el corazón, no que seamos suicidas tampoco, pero hay un deseo en el corazón de ya ser liberados finalmente del pecado plenamente, porque el Señor nos ha traído una primera etapa de libertad, pero el día que Él regrese seremos redimidos. Ahí es cuando en Romanos dice que la creación gime a una por la liberación.
todos nosotros, hermano, también desde nuestro interior gemimos porque el Señor nos liberte de una buena vez ya y nos dé la vida eterna prometida. Pero por el otro lado, a los incrédulos, cuando el Señor revela la vida eterna, cuando el Señor muestra la vida eterna a los incrédulos, eso remarca, resalta la incredulidad y la necedad del hombre. Porque prefieren lo menor, prefieren lo podrido antes que lo vivo. Prefieren lo falso antes que lo verdadero. Si yo le ofreciera aquí 2 billetes, los dos de $100, pero uno impreso en mi impresora y el otro de verdad, ¿cuál escoge usted? Ni tonto que usted sea para decir, deme el que usted imprimió. No es cierto. Pero lo curioso es que así es el ser humano. Dios le muestra cómo es la vida eterna. Dios le revela al hombre cómo es la vida eterna. Pero el incrédulo cierra su corazón y prefiere el billete falso. Prefiere la vida falsa. Prefiere el pecado por sobre la vida eterna que el Señor nos da. Pero entonces hay un propósito del Señor, tanto para el cristiano como para el incrédulo, de hablar de la vida eterna. Hay personas que estando en la iglesia, cuando dicen vamos a hablar de vida eterna, pero pastor, yo estoy para cosas mucho más grandes, dicen. Eso es para los que están recién nacidos. No, hermano. En nuestro corazón, si su corazón no vibra, por decirlo así, si su corazón no se alegra, no se llena de gozo cada vez que usted escucha de lo que el Señor tiene para nosotros, revise bien su cristianismo, porque estos son noticias de gozo. Pero para el otro lado, para el incrédulo, la vida eterna, hermano, le demuestra cuánto desprecia al Señor, cuánto aborrece al Señor. Hay 4 aspectos de la vida eterna que vamos a estar tocando esta y posiblemente también la próxima semana. Y se los quiero mencionar rápidamente. Los 4 aspectos son, en primer lugar, la condición de la vida. La condición de la vida. En segundo lugar, la razón de la vida. La condición y la razón. En tercer lugar, el propósito de la vida. Y en cuarto lugar, la promesa de la vida. Entonces son 4: condición, razón, propósito y promesa. ¿Ok? ¿Listos? Ahora sí, vamos a ver el primer aspecto que nos habla el Señor Jesús sobre la vida eterna, la condición de la vida eterna, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto, os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nuevamente vemos esa expresión que ya habíamos hablado la semana pasada, de cierto, os digo. ¿Se acuerda cuál era la palabra griega para ese de cierto? Amén. Amén. Amén, amén. Hay un doble amén acá. ¿Y qué significaba ese doble amén o qué significa amén? Es más, como dijimos la semana pasada, es más que un simple sí cristiano. Amén significa una verdad que es absolutamente cierta, dicha con solemnidad, dicha, hermano, de una manera que no hay lugar a duda. ¿Ok? ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? ¿Cuál es la verdad de la cual no se puede llegar a negar? Que si el hombre no come la carne del Hijo y no bebe su sangre, no tiene vida eterna. Nos dice que debemos entonces comer la carne y beber la sangre. Y verdad, hermano, esto suena a canibalismo. Esto suena a que debemos ser antropófagos. ¿Sabe lo que significa antropófago, no? Que come hombres. No solamente carnívoro, porque valgan verdades, carnívoro significa que come carne en general. O sea, de hecho los seres humanos comemos carne. Pero usted no se comió a otro hombre.
Obviamente Jesús nos está hablando aquí en un sentido figurado, ¿no es cierto? Si hubiéramos tenido que comer la carne literal de Jesús, pues entonces el recurso es limitado. Y aparte de eso, ¿usted ve a Jesús aquí con nosotros? No, sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Significa que usted y yo ya no podríamos comer su carne, si fuera en un sentido literal. ¿No es cierto? Jesús nos está hablando en un sentido figurado. ¿Qué involucra esta ilustración de comer su carne y beber su sangre? Que valgan verdades, es impactante. Solo pensar en eso es bastante impactante. Y para los judíos, imagínense todo el impacto que debió haber tenido para la multitud en ese tiempo. Quiero explicarle un poco. Los judíos tenían, o por ley, en la ley de Moisés, Dios les había ordenado lo que es el sacrificio vicario. Diga conmigo, sacrificio vicario. ¿Sabe qué significa vicario? Sustituto. ¿Ok? Un sustituto. Y para los judíos no era muy difícil relacionar el sacrificio de algo y la vida. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían animales a Dios para el perdón de sus pecados. Si nos recordamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando un hombre pecaba, eso está en Levítico, está en Deuteronomio, cuando un hombre pecaba, por ejemplo, tomaba, según lo que fuera a ofrecer, tomaba, por ejemplo, un cordero o un becerro y lo llevaba a la puerta del tabernáculo, y ese becerro tenía que ser perfecto, o ese cordero tenía que ser perfecto. Y el hombre pecador le imponía las manos a este becerro. Esto era una forma como decir: yo que soy culpable, te coloco a ti, que eres inocente porque el pobre corderito no había hecho nada, te coloco a ti mi pecado, y el pecado, la paga del pecado es. Entonces, ¿qué había que hacer con el corderito que ahora estaba cargando el pecado del hombre? Pueden matarlo, y su sangre era derramada. Eso, para los judíos, eso era la forma como se perdonaban los pecados. Ellos podían entender que el que no sacrifica el cordero no puede tener vida, pero ellos no podían entender que el que no come de Cristo no tiene vida. Es más, habían sacrificios en el cual el mismo pueblo participaba de la carne del cordero. Por ejemplo, en la Pascua, ¿se acuerda? Cuando sacrificaban la Pascua, tenían que llegarse a comer todo el cordero. Todo ello. Tenían que comérselo. Pero Jesús les plantea algo completamente diferente. Jesús no les dice: el que sacrifica animales o el que no sacrifica animales no tiene vida eterna. Jesús va más allá. Jesús anuncia su propio sacrificio. Se anuncia a sí mismo como el sacrificio que va a traer perdón de pecados. Y por eso Él exige a la multitud, como nos exige hoy en día a nosotros, y nos dice: el que no come la carne y no bebe la sangre de su Hijo, del Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Para la multitud, comerse a un hombre ya de por sí era horrible, pensar solamente la idea. Pero beberse la sangre era doblemente horrible. Uno, porque era la sangre de un hombre, y en segundo lugar, porque el judío no bebía sangre. No lo hacía. Acompáñeme por favor un momentito a Levítico 17:11 para que veamos cómo era el pensamiento de los judíos. Levítico 17:11. ¿Lo tiene? Dice, esto es el mandamiento del Señor para el pueblo judío. Dice 17:11, porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso es que los judíos no comían sangre, porque la sangre Dios la había dado no para que se la comieran, sino para ¿qué? Para hacer expiación a través
de ella. ¿Ok? Por eso es que los judíos no comían carne, no comían sangre, perdón, no bebían sangre. Porque la sangre, la utilidad de la sangre en el Antiguo Testamento era hacer expiación de pecados. Ahora, el problema está que la multitud no estaba entendiendo el pasaje. Ellos debieron haber conocido este pasaje porque eran judíos, pero no entendían que lo que produce la expiación no es en sí mismo la sangre, sino el sacrificio sustituto. La sangre lo que demuestra es que ese animalito ya murió. ¿Puede vivir un animal desangrado? No. El hecho que corriera la sangre era entonces testimonio de que la vida de ese animalito terminó. Murió. Y como murió, el pecador ha sido perdonado porque era un sacrificio sustituto. ¿Me dejo entender, hermano? La salvación en sí mismo no estaba en la sangre misma, sino que la salvación estaba en ese sacrificio sustituto. La sangre era el sinónimo de la muerte. Ver la sangre caer era sinónimo de que el animal había muerto. Y si ese que iba a pagar por tu pecado murió, significaba que tú habías recibido ya la vida. ¿Me dejo entender hasta ahí, hermano? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. La sangre y la carne de Jesús simbolizan el sacrificio vicario de Jesús, su sacrificio sustituto. O sea, no es entonces literalmente que Jesús dice, si tú no comes la carne y la sangre de Jesús no tienes vida, no significa que tengas que comer literalmente su carne y su sangre, sino que la carne y la sangre son simbolismos de su sacrificio sustituto. Lo que Jesús les estaba demandando cuando les dijo que comieran carne y comieran la sangre del Hijo, era que tenían que participar del sacrificio de Jesús, que el sacrificio, que la cruz de Cristo, ese hombre en la cruz o el Hijo del Hombre en la cruz, tenía que ser para ellos su sacrificio sustituto. ¿Y cómo se participa del sacrificio de Jesús? La respuesta es por medio de la fe. La condición para la vida eterna es la fe. Diga conmigo, la fe. Y es increíble porque creo que en las últimas 7 semanas no hemos dejado de mencionar la fe. ¿Y por qué se menciona tanto una y otra y otra y otra vez fe? Y Jesús nos vuelve a decir, tienen que creer y tienen que creer. Y de 1000 formas diferentes, hablando del pan, hablando de la carne. ¿Por qué tanta insistencia de parte de Jesús para que haya fe en el corazón del hombre? ¿Sabe por qué? Porque no hay otro medio para ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque la fe no es uno de tantos medios, es el medio, es la condición. El hombre, si no es movido a fe en su corazón, no puede tener vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciéndonos. Tiene que haber vida, tiene que haber, fe. Tiene que haber fe en el corazón del hombre. Tiene que comer su carne, tiene que beber su sangre, tiene que aceptar a Jesús como su sacrificio sustituto. Que cuando tú pienses en Jesús, tú dices, Él la paga de mis pecados. Si tú un día te presentaras, o el día que te presentes imaginémonos que morimos hoy, y llegamos al cielo y ahí está San Pedro, porque dicen que San Pedro está en la puerta del cielo con la llave, ¿no es cierto? Así dicen. Y te preguntara y te dijera, a ver, ¿y por qué te tengo que dejar entrar? O el mismo Dios, ya quita a San Pedro si no quieres. El mismo Dios te dijera, ¿y por qué te tengo que dejar entrar?
Señor, pero es que tú sabes que yo me empecé a portar muy bien, ¿no es cierto? Tú sabes, Señor, que hasta Biblia me compré. Iba a la iglesia y llevé el discipulado de la iglesia y me bauticé y oraba todos los días. Y ¿sabe cuál es la razón por la cual deberíamos, si pasara eso, en la puerta del cielo, decir por lo cual podemos entrar? La simple razón es porque Cristo pagó por mí. Yo puedo entrar porque alguien pagó por mis pecados, que fue Cristo Jesús. Pero si el hombre no come la carne y no bebe su sangre, cualquier otro medio, cualquier otra respuesta ahí en la puerta del cielo no sirve. Lo de la puerta del cielo, por acaso, es una ilustración. No vaya a pensar usted de que el pastor dijo que en el cielo se nos iba a preguntar. No, es una forma de ilustrarlo, por favor, hermano. No, sí, no me vaya usted a salir con cosas raras, por favor. ¿Ok? No vaya a ser como cuando yo era niño, que pensaba que para ir al cielo, y decía, había escuchado cuando era niño la prédica de los dos caminos, ¿no es cierto? Que está en el Sermón del Monte. El camino ancho, pero ¿a dónde lleva el camino ancho? A la muerte. ¿Y el camino angosto? A la vida. Y entonces cuando yo era chiquito decía, ya la tengo, ya lo sé, decía yo. El día que yo muera, se me van a presentar dos caminos, uno ancho y uno angostito. Y el ancho va a ser como para que yo me vaya por él porque se ve más bonito y todo, pero como yo ya sé la respuesta, no me voy a ir por el ancho, me voy a ir por el angostito y voy a llegar al cielo. Eso era mi pensamiento de niño, hermano. Cuando eso no se refería a camino al cielo, se refiere a este mundo. La forma de vida del mundo es el camino ancho, la forma de vida en Cristo es el camino angosto. Y nosotros estamos llamados al camino angosto, a comer la sangre, a comer la carne y beber la sangre de Jesús. Jesús entonces dice, el que no come la carne y no bebe la sangre. Significa, hermano, esos tiempos verbales en griego, es un tipo de verbo que se llama aoristo. Y lo que simboliza o muestra es una acción única. O sea, Jesús no está diciendo acá, el que constantemente está comiendo mi carne. No, Jesús lo que está diciendo es, el que en algún momento no comió su carne o no bebió su sangre, no tiene entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo que la recibimos todas las semanas. ¿Cuántos algunas veces han de repente pecado y Señor, vuélveme a salvar, por favor? No, Dios no te tiene que volver a salvar porque la salvación, si estás en Cristo, ya la tienes. La salvación no se va por un pecado. La salvación está en Cristo. La palabra de Dios dice, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pero significa, hermano, que en algún momento en la vida de este hombre tiene que haber tomado la decisión de comer la sangre de Cristo, de comer la carne de Cristo, de asimilar a Cristo. Y el resto de su vida va a ser un reflejo de esa primera decisión. No es que tampoco comió y se fue al mundo. No. Pero es una persona que come y como la saciedad que nos da el Señor es para siempre, nosotros no tenemos que estar sacrificando a Cristo cada vez. No es como en las misas. ¿Usted sabe lo que es una misa? El sacrificio de Cristo. En la Iglesia Católica se sacrifica a Cristo todas las semanas, a cada rato y varias veces al día. ¿Cuántas veces ha sido necesario que Cristo muriera en la cruz? ¿Cuántas veces es necesario que el hombre coma la carne de Cristo? Una sola vez, y esa vez le sustentará por todo el resto de la vida. El hambre no regresará. Esa persona, y alguno dice, pero entonces significa que yo puedo ser cristiano y luego me aparto. No, eso significa que nunca has comido la sangre ni la carne del Hijo de Dios. Es una fe
que nos tiene que llegar en algún momento de nuestra vida. Es la condición, hermano. Y esta condición es la que necesito que hoy usted y yo nos revisemos. Si hemos de verdad comido, si hemos de verdad bebido, si de verdad nuestra confianza única está en el Señor Jesús. ¿Es Jesús de verdad tu sustento, tu pan de vida? ¿Has comido tú del Señor Jesús? Porque, hermano, por más buena gente que usted sea, no hay entrada en el reino de los cielos si no es a través de Jesús. Amén. Esa es la condición de la vida eterna, la fe. Tiene que haber fe. Vamos al segundo punto, que es la razón de la vida eterna. ¿Cuál es la razón de la vida eterna? La autenticidad. Diga conmigo, autenticidad. Versículos 54 y 55. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y aquí está la razón. Porque, ¿qué dice? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Alguno dirá, pero ¿por qué el sacrificio de Jesús es el válido y por qué no vale ningún otro? ¿Por qué solamente a través de Jesús? ¿Y por qué no a través de las buenas obras o a través de religiones, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, para dar respuesta a esto, vamos a seguir con el asunto de la comida. Hay comida verdadera y comida falsa. Y alguno dirá, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Le pregunto, ¿todos los alimentos son nutritivos? Es lo mismo un plato de picarones de esos que se ponen en aceite rehusado 1000 veces y cargados de... ¿No es cierto? ¿Es lo mismo que una naranja? ¿Tiene el mismo valor nutritivo? ¿Es lo mismo una Coca-Cola que un vaso de leche? La verdad que no. No. Hay comidas que no nutren. Hay comidas que sí te llenan, saben rico, porque valgan verdades, hermano, lo peor de todo es que las comidas más dañinas son las que tienen a veces el mejor sabor. O sea, nos llenan el estómago, nos nutren, nos deleitan el paladar, pero hacen algo por nutrir el cuerpo, no sirven de nada. Es más, en lugar de inyectarte vida, te están restando vida. De ahí comer muchas grasas, te mueres del corazón, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, ¿hay alimentos falsos? La verdad que sí. Hay alimentos falsos y son falsos, ¿por qué? Porque no cumplen el fin principal de los alimentos. ¿Cuál será el fin principal de los alimentos? Su mismo nombre lo dice: alimentar, nutrir. Son ricos, pero no inyectan vida, inyectan muerte. Así, hermano, ahí podemos compararlo, la carne de Jesús y los otros medios de salvación, como Jesús el alimento verdadero y los otros medios como alimentos falsos. ¿Podrá una persona tomar una religión o hacer buenas obras y satisfacerse por un momento y creer que tiene vida eterna? En esta tierra por lo menos se sentirá con la conciencia quizás más o menos tranquila. Pero la pregunta es, ¿de verdad le está inyectando vida eterna ese alimento? Toda forma de salvación que el hombre se proponga fuera de Cristo, que sea, ya sea por sus buenas acciones, por su devoción o por lo que sea, es un alimento falso. Incluso, hermanos, según lo que Jesús nos dice, Jesús estaba comparándose a sí mismo
con la forma como los judíos pensaban que ellos tenían vida eterna. ¿Sabe cómo los judíos pensaban que tenían vida eterna? A través de los sacrificios. Jesús dice, ese no es el verdadero alimento para su espíritu, el verdadero alimento es el mío. La pregunta es, ¿quién ordenó a los judíos sacrificar animales? ¿Se lo inventaron ellos? ¿Quién lo inventó? ¿Quién se los ordenó? Dios. ¿Y ahora Jesús está desdiciendo el mandamiento de Dios? La respuesta es no, hermano, no. Con los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios Padre le estaba enseñando al pueblo que la vida no se la podían ganar ellos. La vida tenía que venir por el sacrificio de otro. Si la oveja no moría, tú no tenías vida eterna. O sea, tú no podías ser perdonado de tus pecados si aquel corderito inocente no moría. Y todo eso apuntaba a Cristo. Colosenses nos dice que eran sombras de lo que había de venir. Por eso Jesús, cuando Juan el Bautista lo ve, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, los otros corderos que habían en el Antiguo Testamento eran corderos que simplemente simbolizaban al verdadero cordero que tenía que venir. ¿Que quién era? Cristo. ¿Por qué Jesús es el verdadero alimento? ¿Por qué su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida? Porque solamente a través de Él el hombre puede llegar a recibir verdadera vida espiritual. Hermano, llegó un punto en que los judíos habían hastiado a Dios con sus sacrificios. Ellos habían ya dejado de confiar en la muerte sustitutoria. O sea, ellos ya no confiaban en que Dios los estaba salvando porque otro moría en su lugar. Ellos comenzaron a pensar que ellos se ganaban la salvación al sacrificar al animal. Y en Isaías 1:11 el Señor les dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de sus holocaustos. No quiero sangre de bueyes, de ovejas, de machos cabríos. El problema, hermano, la multitud y los judíos habían dejado de confiar la salvación en Dios y la habían puesto en sí mismos. Si yo sacrifico el animal, yo me gano la vida. Cuando la instrucción de Dios era, tú no te puedes perdonar a ti mismo, necesitas otro que muera en tu lugar. Y yo te perdonaré porque tu pecado será cargado sobre ese otro. ¿Me dejo entender? La muerte de Cristo es real, es el verdadero pan de vida, es la verdadera vida del hombre. Porque, hermano, no hay otra forma de quitarnos nuestros pecados de encima. Aunque tú mismo murieras para perdonar tus pecados, Dios no aceptaría ese sacrificio. Y prueba de ello es que si alguno de nosotros muriera, ¿pudiera ser resucitado? La respuesta es no, porque el sacrificio no fue aceptado. Si yo dijera, yo voy a morir por usted, para que a través de mí sus pecados sean perdonados, y me clavan en una cruz, ¿sabe lo que pasaría el tercer día? Estaría más apestoso. No resucitaría, porque el sacrificio mío no sería válido delante de Dios. Pero el hecho que Jesús resucitara de los muertos es la muestra de que el sacrificio de Jesús fue acepto. Hechos capítulo 2 versículo 22, acompáñeme y leámoslo juntos. Hechos 2, 22. Vea lo que dice. Pedro está hablándole a una multitud después de que sopló el viento en el día del Pentecostés.
¿ok? Después de que vino el Espíritu Santo como viento. Y Pedro le está hablando a la multitud y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, vea lo que dice, aprobado por Dios entre vosotros. ¿Qué era Jesús? Varón aprobado. Eso significa que era el verdadero, certificado, que Dios lo aprobó, vio que era el verdadero. Dice, ser aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo lo aprobó Dios? Con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Una de las formas como Dios mostró que Jesús era de verdad el Hijo de Dios fue en todos los milagros que él hizo. Pero hay una segunda forma. Romanos capítulo 1 versículo 4. Hay una mayor prueba de la aprobación que el Padre ha hecho hacia Jesús. Romanos 1:4. ¿Lo tiene? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, ¿por medio de qué? Por medio de la resurrección de entre los muertos. ¿Quién es el único ser humano que ha resucitado? Usted dirá Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. ¿O está Lázaro vivo hasta hoy? ¿Quién es el único de los que ha participado en esta carne y ha resucitado? Jesucristo. Y esto es, dice la palabra, que él, Dios lo declaró. Y no significa que fue de repente de ahí ese momento en adelante que fue declarado Hijo de Dios. Esto significa que Dios lo anunció finalmente y a toda luz, de manera indubitable, sin lugar a dudas alguna, de que él es el Hijo de Dios. Hermano, podemos confiar en que si comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús, tenemos vida, porque la muestra de la resurrección es el mayor testimonio. Y eso es a lo que se dedica Juan en su evangelio. Juan menciona 7 señales de que Jesús es el Hijo de Dios en los milagros que él hace. Pero la 8ª señal es la más grandiosa de todas: la resurrección de los muertos. Tenemos vida porque su sacrificio fue acepto delante de Dios, porque él cargó tu pecado y mi pecado. Tenemos vida porque si tú o yo no hubiéramos tratado de hacer lo mismo, Dios no lo hubiera aceptado. Pero tenemos vida porque el sacrificio fue auténtico, fue válido. Dios dijo: ha sido todo perdonado. Tu pecado y mi pecado son quitados delante de Dios porque Cristo en la cruz murió. Por eso, hermano, Jesús dice: el que me come tiene vida, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Si tú por ahí tienes miedo o temor o duda y dices: pero ¿cómo sé si de verdad es a través de Jesús? La respuesta es: porque ningún otro ha podido hacer lo que Jesús hizo por ti. Ningún otro. Aunque quisiera yo dar mi vida por ti, no va a funcionar. Pero Jesús dio su vida, y al dar su vida nos ha dado a nosotros vida eterna. Entonces, hermano, coma del pan, coma la carne de Cristo, beba la sangre de Cristo, regocíjese en la salvación que Dios da, porque Él es la vida del hombre.